bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios. Navegantes, Dios los bendiga a todos ustedes. Qué bueno contar nuevamente con su presencia para un viaje más de Navegando en la Palabra. Les compartimos este pensamiento del Padre Pío. ¿Qué es la felicidad sino la posesión de toda clase de bien que hace al hombre totalmente satisfecho? Pero sobre esta tierra se encuentra a alguien que sea completamente feliz. No, ciertamente. El hombre lo habría sido, si se hubiera mantenido fiel a Dios. Pero como el hombre está lleno de delitos, es decir, de pecados, nunca puede ser totalmente feliz. Por tanto, solo en el cielo se encuentra la felicidad. Allí no hay peligros de perder a Dios, no hay ya sufrimientos, no hay muerte, sino vida eterna con Jesucristo. Hermanos, este pensamiento del Padre Pío nos deja pensativos. No hay nadie feliz totalmente o realmente en esta tierra, pero la causa es el pecado. Todo lo que es el pecado nos ha arrebatado la felicidad. Entonces, ya sabemos lo que hay que hacer: renunciar al pecado para alcanzar algún día la verdadera y eterna felicidad. Bienvenidos. Vamos a pedir en este momento la asistencia del Espíritu Santo para nuestro encuentro con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Te pedimos que infundas esta luz en nuestros corazones, para que, guiados por tu bondad, podamos encontrarnos con Cristo, tu Hijo, el Señor, a través de las Santas Escrituras. Envíanos también la luz del Espíritu Santo en este día, para que cada uno de nosotros pueda asimilar la palabra de Dios, que sea ese alimento que es un manjar delicioso en el paladar y que de verdad nutre, que llena nuestro cuerpo, alma, espíritu de vida, de la vida de Dios. Que esta luz esté siempre brillando en nosotros, Señor. Concede tu Espíritu Santo a cada uno de los navegantes, a cada persona que con tanto amor y dedicación se entrega a la palabra de Dios, a cada persona que con esperanza llega cada día a buscar tu rostro en las Santas Escrituras. Asístenos, Señor, con tu gracia. Asístenos, Señor, a todos con tu gran amor, y permítenos hoy tener un viaje más con tu palabra. Acepta hoy nuestra alabanza con las palabras del Salmo 118. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca.
Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Hermanos, este salmo con su respuesta ya nos introducen en el tema de la primera lectura de hoy y la respuesta en oración que le dirigimos al Padre después de recibir esta palabra. Hermanos, vamos ahora a mirar las coordenadas del día. En la primera lectura tenemos al profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, hasta capítulo 3, versículo 4. El Evangelio, Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y 12 al 14. Escuchemos las lecturas de la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo: Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: En verdad les digo que, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Ezequiel entonces, les decía yo, es característico por muchas visiones que narra en su libro. Y aquí una más. Vamos a desglosar poco a poco este texto. Vamos a desglosarlo. Y lo tenemos acá. Dice: Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy.
Bueno, miremos esa expresión. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Yo imagino inmediatamente como a un papá que está con un niño pequeño tratando de darle su comida. Y ese niño rebelde no se come sus alimentos, toma y tal vez escupe, mueve, golpea los platos, la cuchara, hace alboroto porque no quiere recibir la sopa o la compota, solo quiere sus galletas, sus dulces, sus bombones, pero no recibe lo que le da su padre para nutrir su cuerpo. ¿Y por qué es rebelde ese niño? A los que son padres de familia les ha tocado esto. ¿Por qué sus hijos son rebeldes? ¿Por qué no aceptan la comida? A ver, ¿qué dicen ustedes? Miremos a ver, ¿por qué tus hijos de pequeños rechazaban tanto unos alimentos y preferían otros? ¿Por qué recibían sus bombones, sus galletas, pero no tomaban la sopa, no tomaban el puré, no tomaban la ensalada? ¿Cuál será el motivo? Y se los pregunto porque de esta manera vamos a comprender esta escena de la primera lectura de hoy. Esos niños que escupen su comida, su sopa, no aceptan, quieren lo que les parece solamente dulce, lo que a su criterio les gusta, pero no piensan en lo que les hace bien. Si pensaran en los beneficios, entonces, mis queridos hermanos, esos niños se comerían el brócoli, la espinaca, su crema de auyama, todo esto que les da tanta fuerza y vigor para el desarrollo muscular, para la salud y la fuerza en su sangre, para el desarrollo de su sistema nervioso. En fin, bueno, ahora vamos a transponer el ejemplo a lo que nos quiere decir el Señor. Le dice al profeta, tú, a ver cómo lo dice, hijo de hombre, no seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Este pueblo rebelde no recibe, no asimila, no asume, no toma lo que Dios le da. Se queda con lo que le parece que le gusta. Y así somos nosotros. Nos parece que algo nos hace bien. Y entonces, ¿qué recibimos? Recibimos pues las cosas del mundo. No recibimos de pronto una enseñanza del Señor, pero sí recibimos algo del mundo. Por ejemplo, cuando cambiamos la Santa Misa del domingo por un paseo a cualquier parte. ¿Lo ven? Entonces ese niño rebelde no toma el alimento verdadero porque no conoce sus beneficios y en cambio se va detrás de lo que le parece que es más agradable sin darse cuenta de que además de quedarse sin el beneficio, también le puede estar haciendo daño a su vida. Hermanos, este ejemplo es muy bello, es muy bonito y es la primera imagen que a mí me llega cuando escucho esto. No seas rebelde como este pueblo rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Me imagino al papá, a la mamá con la cuchara jugando al avioncito para que el niño tome el alimento. ¿Cuánto ha jugado Dios al avioncito con nosotros para que tratemos de tomar y de asimilar el alimento que Él nos da? Su gracia, su palabra, los sacramentos. La misma vida de iglesia es un alimento cuando estamos en comunidad, cuando tenemos nuestros grupos apostólicos. Bueno, entonces, qué bien por todos estos comentarios que ustedes han puesto acá explicando el porqué de los niños. Miren que la palabra tiene manera de ser comprendida por todos nosotros. Es muy, muy sencillo. Solo hace falta ponerle todos los sentidos a la palabra. No escuchar simplemente como, no sé, como oyente olvidadizo. Nos dice el apóstol, no sé si es San Pedro. No escuchen la palabra, no sean como oyentes olvidadizos. Bueno, entonces, come lo que te doy. Primera enseñanza de hoy de esta lectura. ¿Qué te dice el Señor? Te está diciendo que no seas rebelde, que aunque haya cosas que te parezcan muy deliciosas, no te aprovechan. Y aunque haya cosas que no te parecen deliciosas, tal vez eso sea lo que te va a ayudar. Nuestro arzobispo, ayer leí un estado de WhatsApp y posteó una frase de Santa Faustina
Dice, el diablo se puede vestir de humildad, él la tolera, pero lo que sí no se aguanta es la obediencia. Ahí sabemos quién y dónde está Satanás y se descubre toda su maldad. Una frase de Santa Faustina que me llamó la atención y se relaciona con esto. Miren que el Señor quiere que obedezcan. Abre la boca y come lo que te doy. Es decir, mira, está bien, no entiendes esto, pero cómetelo. Como el niño pequeño, mira, tú no entiendes que esta sopa te hará bien, no lo entiendes. El niño no le podrás explicar que eso tiene, no sé, ciertos nutrientes, minerales. No le podrás dar una clase de nutrición, de salud y nutrición, pero le vas a obligar y le dices, mira, no importa, pero cómetelo, que te hace bien y punto. No preguntes tanto, no hay explicación, cómetelo. Entonces, a veces el Señor le toca hacer lo mismo con nosotros. Mira, tú no entiendes esto, pero obedece, obedece. Ahora no lo entiendes, ahora no entiendes por qué debes perdonar, por qué debes hacer obras de caridad, por qué debes dedicar buenos momentos para la oración. Ahora no lo entiendes, pero obedece. Punto, lo entenderás. Seguramente, claro que sí. El testimonio de los santos lo dice. Al principio no entendían ciertas cosas, estaban en oscuridad, pero en la medida en que perseveraban por el amor en los mandamientos, bueno, en la amistad con Dios, llamémoslo así, pues ya comprendían. Bueno, entonces, mis hermanos, ahí está la primera enseñanza. No seamos casa rebelde, no seamos pueblo rebelde, no seamos rebeldes con el Señor. Él nos da un alimento y es su palabra son sus mandatos, es lo que Él nos pide hacer. No seamos rebeldes, Él nos pide esto, hay que hacerlo. Nos da ese alimento, juega el avioncito porque insiste con la iglesia, con retiros, con predicaciones, con charlas, con programas, por toda parte nos insiste el Señor, juega el avioncito para que tomemos ese alimento. Hay que tomarlo. Y tomarlo implica asimilar. Por eso el signo de hoy es comer la palabra. Vamos a avanzar un poco para comentarlo enseguida. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Recuerden que los libros en la antigüedad no tenían el tipo de, olvidé la palabra, códice. No estaban como en formato de códice, o sea, como los libros actuales, sino de rollo. Pero no es códice la palabra. Bueno, olvide la palabra que define el tipo de encuadernación actual. Bueno, entonces el libro estaba enrollado, era un rollo, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito en el anverso y en el reverso, y tenía escritas elegías, lamentos y ayes. ¡Ay, miren! Bueno, hasta ahí vamos a meditar algo. Pergaminos, sí, o papiros. En todo caso los enrollaban. Miremos, una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Es lo que él vio. Alguien le acercó el documento y lo desenrolló delante. Estaba escrito por ambas caras, por ambos lados, ese rollo. ¿Qué significará? Que estaba escrito por ambos lados, como que la palabra del Señor es amplia, que había un mensaje muy detallado o tal vez un mensaje extenso, porque bueno, o que esos rollos solo los escribían por un lado y así los guardaban para conservar la tinta, se cerraban y no se manchara, pero el hecho de que esté escrito por ambos lados también tiene un significado, por supuesto. No lo hacían en la antigüedad normalmente, no de ley, pero normalmente escribían por una sola cara y así lo enrollaban. Pero el hecho de que estuviera escrito por ambos lados ya implica algo. Ese rollo, ese libro es algo diferente, algo especial. ¿Por qué está por ambos lados? O la persona que lo tomó no tenía en dónde más escribir todo su mensaje y tuvo que aprovechar allí. Pero es como querer decir, no se desperdicia nada. Cada parte es valiosa de ese libro. Es lo que yo puedo comprender ahora. Tenía escritas, esto también me ha llamado la atención, elegías, lamentos y ayes.
o sea, cosas tristes. Una elegía es como... Busquemos por favor la definición de elegía, una definición más técnica, pero entiendo que la elegía es como una especie de canto fúnebre o de composición poética que lamenta la muerte de una persona. Bueno, exactamente, como una especie de discurso fúnebre, pero a modo de poema. Eso es una elegía fúnebre. Lamentos, eso sí lo entendemos. Y ayes es ay de los que tal cosa, ay de estos y de aquellos, ay, dice el Señor, ay. Entonces ese ay es también como una especie de lamento. Lamentos, una elegía, un poema fúnebre es casi como una canción con llanto. Lamentos es lo mismo, es un llanto pero sin letra, un lamento musicalizado pero sin letra, un lamento, un quejido. Y ayes, ay, un lamento por cosas como que estuvieron y ya no están o que pueden suceder. Bueno, en todo caso, ese librito contenía un tema, digamos, no muy bueno, algo negativo o triste, bueno, algo negativo. Ese libro representa la palabra de Dios, pero también en este libro tal vez representa el mensaje del profeta para el pueblo. Dios le mostró un libro que tenía escritas cosas tristes para ese pueblo. Bueno, ya veremos que él se lo tuvo que comer y asimilar, pero eso fue lo que le entregó el Señor. Entonces vamos a unir. El pueblo era rebelde y Dios le advierte al profeta: tú no seas rebelde como este pueblo, abre la boca y come lo que te doy. Vio el rollo con esto. Claro, el pueblo era rebelde. Para una casa rebelde, el Señor no tiene pues noticias de bendición, tal vez de conversión, de restauración en el futuro, pero un pueblo rebelde a Dios sufre elegías, lamentos y ayes, canto fúnebre, quejidos por el sufrimiento y ayes, lamentos por lo que tuvieron y perdieron o por las calamidades que pueden sobrevenir. Un pueblo rebelde tiene un panorama sombrío. Entonces, otra enseñanza más para reforzar el tema de la rebeldía, o mejor, el tema de la obediencia. Hay que obedecer al Señor. Y aquí nos anuncia esta profecía de Ezequiel que una casa rebelde recibe ese sufrimiento, recibe lo que ha sembrado. Tal vez hablamos de esto en la homilía del domingo. Sí, hablamos de esto en la homilía del domingo. Yo recibo lo que sembré. Entonces, bueno, si un pueblo fue rebelde, se alejó del Señor, tendrá esas dificultades. ¿Qué pasó luego? Después de que el profeta fue comprendiendo, bueno, no puedo ser rebelde, hay que obedecer al Señor, como un padre con su hijo pequeño intenta de que ese hijo tome el alimento verdadero, pero es rebelde, entonces vienen sufrimientos. Claro, mira, si tú no tomas tu alimento, si te desnutres, te da anemia y desnutrición, te vas a enfermar de muchas otras cosas. La anemia y la desnutrición tal vez sean el menor de tus problemas si se llegan a complicar otras cosas. Imagínate lo que pasa y lo que le está pasando a este mundo que hace tanto tiempo se apartó de la palabra del Señor. Entonces me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. El libro contenía elegías, lamentos y ayes. Lo que uno se espera es que es algo amargo, que es como un cáliz amargo, de amargura, de dolor. Y el comerlo es asimílalo. Lo que le dice aquí el Señor al profeta es: mira, asimila este mensaje, toma esta palabra, guárdala en tu corazón, vívela y luego anúnciala. Esa es la enseñanza de ese punto. Toma esta palabra para que la anuncies. Pero era una palabra que tal vez sería amarga. ¿Pero qué pasó? Abrí la boca, dice Ezequiel, y me dio a comer el volumen, diciéndome, y me dio a comer. Abrí la boca y me dio a comer. No dice y comí, sino me dio a comer. O sea, le entregó.
tal vez el profeta sí recibió y comió, pero el sentido es como una voz pasiva. Abrí la boca y me dio a comer. Ven el Padre con el Hijo, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Ajá, miren las palabras: alimenta tu vientre y sacia tus entrañas. Es decir, esto te va a nutrir y te va a hacer sentir satisfecho. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Pero qué contradictorio. Un libro que contiene elegías, lamentos y ayes, que fue escrito con lágrimas de sufrimiento y dolor, mas no con tinta. ¿Cómo es posible que sea dulce en la boca si nos esperamos que sea algo amargo? Bueno, porque la palabra del Señor es dulce, porque la palabra del Señor, aunque anuncia que hay consecuencias de nuestros pecados, también anuncia perdón, la restauración de Israel, lo que hemos visto desde hace 2 semanas con los profetas de los que hemos hablado anteriormente: Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Jeremías, el primer Isaías, todos esos profetas de antes y durante el exilio. Aquí estamos también durante el exilio. Claro, era amargura, pero el profeta le supo dulce. ¿Qué entendería? Bueno, hay algo difícil que estamos llevando, pero cuando esta palabra es asimilada es dulce, porque es el amor de Dios que quiere ayudar a su pueblo. Dios no se queda simplemente, Dios no amenaza ni castiga indefinidamente. Era lo que ellos sentían y pensaban. No, la palabra de Dios sana, salva, libera. Bueno, luego dice: Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Bueno, cuando él asimiló, vio que era dulce ese mensaje, se fue a anunciárselo a los demás. ¿Qué les diría, hermanos? Hay dolor en nuestra situación, pero también hay dulzura. El Señor se ha acordado de nosotros y nos va a restaurar. Y así sucedió. El pueblo fue rescatado de esa deportación, de esa otra esclavitud. Bueno, miren pues cuántas enseñanzas nos deja hoy esa primera lectura. Vamos ahora a comentar el Santo Evangelio. Mis amadísimos hermanos, vamos a ver entonces cómo vamos a relacionar el Evangelio con la primera lectura. Vamos a ver cómo lo vamos a relacionar. Dice que se acercaron los discípulos para preguntar: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué preguntan esto? Señor, ¿quién es el mayor en el reino? Como hablaba de reino, pues ellos tenían la idea de un reino como los que habían visto Herodes en su tiempo y algunos otros, seguramente tal vez habían conocido de otros reyes y sabían que había un rey, pero había unos funcionarios alrededor del rey que tenían como esa misma potestad o esa misma autoridad. Llevaban la autoridad del rey. Entonces, bueno, Señor, ¿quién es el mayor? Están preguntando por una cuestión de clases, de estrato, de clasificación y sobre todo de poderes mundanos. Entonces, creen que el reino de los cielos es algo como lo que está en la tierra, pero allá. Y bueno, no era propiamente así. Entonces, por eso preguntaban, bueno, ¿quién es el mayor? O sea, el de más importancia, el que sigue al rey. ¿Por qué preguntan? Pues tal vez estaban aspirando a ser el virrey, quizá. Tal vez algún apóstol tuvo esa tentación: Señor Jesús, tú eres el rey, pero yo quiero ser el virrey, o hazme tu ministro,
quiero ser el primer ministro de tu reino. Señor, yo puedo ayudarte a organizar a tu pueblo. Seguramente, no lo sé, pero tal vez era una tentación, claro. Cuando escuchaban hablar de reino, las primeras veces, bueno, es un rey, bueno, ¿cómo será cuando él se apodere de todo y saque a los romanos? Soñaban con todo esto, y derroque a Herodes, que es tan malvado. Seguro soñaban con esto. Pero entonces preguntan por el mayor, porque hay un interés en esto. Mundano, interés mundano. ¿Y cómo les responde Jesús? Con cariño, sin ofuscarse por esto. Simplemente llamó a un niño y lo puso en medio. En medio estaba el niño, el más frágil, vulnerable, el más sencillo, el más simple, el de buen corazón. Ese es el que pone Jesús al medio como ejemplo para todos. En verdad les digo, dice el Señor, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Miren, llamó al niño. Si no se convierten y se hacen como niños, y se hacen como niños. No es un llamado a la inmadurez, es un llamado a la humildad, a la sencillez y sobre todo a un corazón puro, a un corazón limpio. Un niño no aspira a ocupar el puesto de primer ministro con esa ambición con la que lo aspira un adulto. Un niño tal vez tenga sus ambiciones, sus aspiraciones, sus deseos, pero un niño se contenta con servir, se contenta con poco. Entonces miren, el Señor, sin pelear con sus discípulos, sin pleitear, sin generar una controversia muy grande, solo tomó un ejemplo y dijo unas palabras y los dejó bastante achantados a los discípulos, porque miren, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino? Él dice, el mayor. Puso ahí al niño. ¿Quieren saber quién es el mayor? Si ustedes no se hacen como ellos, ni siquiera van a entrar. Bueno, y ya entendemos, en los niños, un corazón puro, un corazón limpio, el servicio, la obediencia. Un niño pequeño siempre obedece, aún a los adultos desconocidos. Luego dice el Señor, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Entonces, ¿quién es el más grande? El que se haga pequeño. El más pequeño. El que tenga el corazón más limpio. El que ayude más. El que ame más a Dios. El más obediente. Ese es el que entrará. Ese será el mayor en el reino de los cielos. Entonces ahí les digo, ustedes están aspirando a cosas como las del mundo. No. En el reino de los cielos, el más grande privilegio y honor es servir. Y decíamos el domingo en la homilía que servir es amar. Luego dice, luego el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Acoger. Miren, creo que esa palabra la tenemos implícitamente en la primera lectura. Hablábamos de asimilar la palabra. El profeta comió el rollo y aquí Jesús dice, acojan, el que no acoge a un niño como este en mi nombre, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Es asimilar la palabra y ver esos buenos ejemplos de santidad, pero también asimilarlos. Miren que ahí está. Yo debo asimilar la palabra de Dios, pero también debo asimilar todos los valores, las cosas buenas que hay en mi entorno. Acoger al niño es tratar de ser como él. ¿Cómo más se puede acoger a alguien con un corazón limpio, obediente, puro, sincero, sin tantas manchas de pecado o sin mancha de pecado? ¿Cómo más se le puede acoger? Preparándonos, teniendo un corazón similar. Por eso acoger a un niño implica tener el corazón muy limpio, muy puro y lleno de muy buenas intenciones, de recta intención. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Cuidado. Se refiere tanto a los niños como a los de corazón puro. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, a esos niños, pero también a esos grandes que
que tienen su corazón limpio, que son nobles, que quieren ayudar. En muchas partes se desprecia a las personas buenas. No puede ser así. No puede ser así. Tengamos eso presente para pedir al Señor su gracia, su ayuda. Esos ángeles ven siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Es decir, cuidado, que esos inocentes tienen una protección especial. Ven a Dios, la sexta bienaventuranza. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una. No deja las 99 en el monte, en los montes, y va en busca de la perdida. Claro, supongan que perdieron una oveja. ¿Qué hace un pastor? El pastor debe dar la vida por cada oveja. No puede perder ni una, porque eso representa la vida de todo su clan. Y además la oveja no se puede defender, no sabe nada, no sabe qué hacer la oveja. Entonces deja las que están en el monte, porque ahí están seguras, y va a buscar la que se ha perdido. Es lo que hace el buen pastor, siempre cuidar a sus ovejas. Entonces, dice, les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se han extraviado cuando la encuentra. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor. Miren, después de hablarles de la sencillez y la humildad, de que lo grande es servir y amar, les dice, miren, si se le pierde una oveja al buen pastor, ese buen pastor da la vida por esa oveja, hará lo posible por rescatarla. Aquí está dando el ejemplo de cuál es ese servicio que quiere el Señor, de cómo es ser como niños, tener en el corazón capacidad para acogerlos a todos. Un niño también puede sentir cariño fácilmente por las personas. Les digo que se alegra más por ella. Aquí nos hablan también de conversión. Tal vez hay un mensaje también para los discípulos y apóstoles que preguntaron por el mayor en el reino, un mensaje de conversión. El buen pastor se alegra cuando encuentra su oveja perdida. Igualmente dice, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Sigue insistiendo el Padre, estos, los limpios de corazón, los buenos, el Padre no los va a dejar perder. Quieren ser el mayor en el reino, sean los menores de todos, los servidores, los que más aman. El Padre no dejará que se pierdan sus pequeños, se alegrará demasiado cuando vuelven. Él busca los que son de corazón limpio, los busca, aunque estén confundidos por problemas de la vida, por cuestiones, incluso hasta del mismo pecado. Él busca a sus hijos para que recuperen la pureza de sus corazones. Y es lo que sucede. ¿Por qué el profeta Ezequiel se comió el rollo y luego fue enviado a anunciarlo? Él tenía que vivir como hijo de Dios para poder llamar a otros a hacer lo mismo. Es lo mismo que hizo aquí Jesús con estos discípulos. Él mismo, el buen pastor, vino a estar entre nosotros para congregarnos y llamarnos a estar con Él. No nos quiere dejar perder. Le da la palabra al pueblo. A través de Ezequiel, Él evangelizó, no. A través de Ezequiel, Él pastoreó a su pueblo. Le habló, lo llamó, los invitó a estar con Él. A través de Ezequiel. También aquí lo que ocurre a través de Jesús. No es voluntad del Padre que se pierda ni uno solo. Por eso Él insiste con su palabra. Miren pues lo que nos dice este Evangelio y su relación con la primera lectura. Y las enseñanzas, bueno, hay que ser puros de corazón, obedientes, sencillos, humildes. Bueno, tratar de imitar el ejemplo de los niños que nos da el Señor hoy para poder permanecer en Él, con Él siempre. El Evangelio nos llama a acoger a esos niños, es decir, a acoger el bien en el corazón y asimilarlo como debemos asimilar también la palabra de Dios. Por lo tanto, como fruto de estos comentarios y de tus meditaciones personales, pídele al Señor que te ayude a asimilar esta palabra de Dios y a acoger en tu corazón todo lo que es bueno, bello, verdadero, a acoger a Dios mismo
y a vivir como Él espera que lo hagas después de asimilar su palabra, su mensaje. Continuamos leyendo José con corazón de padre, del autor Mario Moronta. Introducción, numeral 4. Generalmente, de acuerdo con lo que ha recomendado vivamente el Concilio Vaticano II, cuando se trata de hacer una síntesis teológica, se parte de la Escritura, para seguir con la tradición de la Iglesia, expresada de manera particular en los padres de la Iglesia y la liturgia, y leer el magisterio eclesial y la producción de teólogos de la historia de la Iglesia. Así se puede llegar a una exposición doctrinal cierta y abierta, a la profundización de la verdad o misterio que se estudia. Pedimos licencia a los estudiosos y a los lectores para hacer un cambio en los pasos del método propuesto por el concilio. Así, comenzaremos desde lo que el magisterio y la teología nos ofrecen acerca de la figura de José, para acudir inmediatamente a los padres de la Iglesia, donde incluiremos alguna mención importante, en este caso, de la literatura apócrifa de los inicios del cristianismo, y así llegar a lo que nos dice la Escritura Sagrada en sus textos. Hecho este camino, propondremos 3 núcleos temáticos en los que queremos hacer una síntesis teológico-doctrinal, con conclusiones y sugerencias para el quehacer pastoral y la vida espiritual de todos. No queremos hacer un simple estudio o una investigación que se quede en lo abstracto o en lo teórico. Por ello, trataremos de hacerla con el espíritu de discernimiento propio de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI solía recordar a los teólogos y estudiosos que la teología no era una mera ciencia especulativa, sino un introducirse en el misterio de Dios, en sus variadas expresiones. Por eso, incluso la teología hay que hacerla sin caer en falsos espiritualismos, sino en actitud orante y de contemplación. De allí la necesidad de hacerla con discernimiento espiritual y eclesial. Es lo que buscamos sostenga lo que vamos a proponer a partir de ahora. Recordemos ante todo lo que significa, según el Papa Francisco, discernimiento. Escuchemos el numeral 166 del documento Gaudete et Exsultate. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, al mismo tiempo nos esforzaremos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo. Seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Habida cuenta de lo anterior, imploramos la acción iluminadora del Espíritu. No solo es necesaria para cumplir con el cometido que nos hemos propuesto, hay una razón muy importante. Además de ser el inspirador de la palabra y desde ella de la acción de la Iglesia, una de las cosas centrales con las que nos vamos a encontrar es precisamente la acción del Espíritu Santo sobre José, al revelarle por medio del ángel la misión para la cual no solo había sido elegido, sino constituido, es decir, consagrado. En esta línea, comenzamos nuestro estudio y reflexión con un trozo de la oración que el Papa Francisco nos transmite al final de la carta apostólica Patris Corde. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Mis queridos hermanos, gracias por compartir este viaje con nosotros. Recuerden dar like, compartir con todos sus contactos, y los hermanos nuevos, bienvenidos. Suscríbanse a este canal para que compartamos juntos la alegría de la fe. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Dios con nosotros. Bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios.